Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Economentes. Mi nombre es Ángel Toscano, soy estudiante de Sociología de la FES Acatlán. Este programa forma parte de los resultados de la investigación de los becarios del proyecto PAPIT IN 301820, Coordinación de Política Fiscal, Monetaria y Financiera para el Desarrollo Económico de América Latina, así como del Programa de Servicio Social, Política Fiscal Contracíclica para el Crecimiento Estable y Sostenido de América Latina del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Nos reunimos para comentar sobre las consecuencias del COVID-19 en el comercio informal. Es importante mencionar que el comercio informal surge como resultado del creciente desempleo en los últimos años, sobre todo en los países en vías de desarrollo, en los que la población, ante la falta de empleo, tiene que autoemplearse para generar sus ingresos. Ante esta pandemia, el comercio informal no solo ha aumentado como consecuencia del desempleo, sino que también ha sufrido consecuencias tales como bajas ventas y la informalidad para poder desarrollar sus actividades. Hoy, para comentar sobre este tema, está con nosotros Tania Hernández y Montserrat Camacho, ambas estudiantes de Economía en la FES Acatlán. Está también Adriana Ángeles, estudiante de Economía de la Facultad de Economía, y Pedro Mora, egresado de la licenciatura en Economía en la FES Acatlán. Bienvenidos, compañeros, es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Adelante. Hola Ángel, hola Monse, Tania, Adriana, buenas tardes. Bueno, primero que nada, empezar a definir lo que es el comercio informal, que en su concepción más amplia, o como lo definen la mayoría de los libros de texto de economía, dicen que el comercio informal es el intercambio que se realiza de manera irregular y oculto. O sea que con irregular y oculto nos referimos a que no siguen los procesos fiscales correspondientes ni tienen los permisos requeridos. Como bien dijo en la introducción Ángel, en los países en vía de desarrollo es bastante común pues encontrar comercio informal, porque pues hay una reestructuración, o más bien hay un mercado laboral endeble. Entonces, pues las personas tienen que recurrir al comercio informal. De hecho, para México, esta actividad, el comercio informal, pues representa un gran porcentaje del PIB y ha deteriorado, o bueno, afecta de manera directa a la precarización y a la precariedad laboral. Igual me gustaría comentar que existen algunas características que podemos incorporar a esta definición que nos acaba de dar Pedro. Y bueno, una de las características esenciales que podemos tener del empleo informal o de los trabajadores informales es la carencia de un contrato escrito. También no tienen un seguro de ahorro ni prestaciones para alguna vivienda y sobre todo, y creo que es lo más importante, que tienen una carencia en la cuestión de los servicios de salud, en el sentido de que no cuentan con el acceso a las instituciones de salud y de seguridad social. El Banco de México, mediante la medición de la brecha de producción y desempleo, eh, toma las medidas para combatir, bueno, no combatir, sino que aconsejar al gobierno para tomar decisiones. Entonces, podemos definir que la tasa de desempleo es la población desocupada más la población que está buscando un trabajo activo entre la población económicamente activa. Esta es la población ocupada más la población desocupada. En los últimos meses hemos visto que han aumentado los niveles de empleo informal a causa de la llegada de la pandemia del COVID-19. Y creo que esto es importante porque nos da a entender que han disminuido los apoyos para la generación de un empleo formal, al mismo tiempo que han caído los incentivos a la inversión y hay desconfianza en los apoyos fiscales, en el sentido de que en los últimos meses, para combatir la pandemia, el empleo lanzó una convocatoria para un apoyo a microempresarios. El problema al que nos enfrentamos ahora es de que muchos de los microempresarios no están de acuerdo con la cantidad del apoyo, debido a de que la cantidad no es suficiente ni siquiera para poder sustentar al menos una semana. Podemos Sí, decir, basta.
Gracias, Adri. Es muy interesante lo que están comentando mis compañeros. Ya Pedro nos dijo un poco más el concepto. Adri nos estaba mencionando unos datos súper interesantes. Y creo que es importante también mencionar cómo la población económicamente activa en México son aquellas personas que cuentan son mayores de 15 años y según los datos del Instituto de Geografía y Estadísticas, INEGI, más de los 54 millones de esta población económicamente activa, 31 millones son del comercio informal, entonces es más de la mitad y creo que es una parte muy importante de pues toda la gente que trabaja y en esta pandemia se vio muy afectado porque lo vimos, o sea, gente que vendía, que en los puestos dejó de salir, dejó de mantener ingresos y la verdad creo que fue la población más vulnerable en esta crisis que estamos enfrentando. Ahorita ya podemos ver un poquito más cómo se está reactivando la economía y cómo estos puestos ya están saliendo y cómo es que se están adaptando. Vemos puestos con plásticos para protegiendo su mercancía, pero al fin y al cabo creo que no se han recuperado del todo y creo que es algo muy preocupante y que tenemos que tener empatía con este tipo de personas que se quedaron sin ningún ingreso en estos meses. Bueno, también para completar un poco, podríamos decir que de acuerdo al INEGI, en abril el 47% eran trabajadores informales y este dato cambió en julio pasando a 54.9, específicamente 27.3 millones de personas se trasladaron al comercio informal. Sí, pues más de la mitad de estas personas que aumentó considerablemente como lo mencionas, entonces, ¿qué fue lo que llevó a las personas a hacerse informales? Yo creo que fueron muchas personas que que tenían un trabajo formal, se quedaron sin trabajo y la forma en que ellos vieron de obtener ingresos fue poniendo un negocio. Y lo vemos, o sea, ya hoy en día, o sea, yo por mi casa, yo vivo en el sur de la ciudad, cada fin de semana se pone un puesto nuevo de hamburguesas, o sea, gente que pasó de ser formal a ser informal. Sí, lo dice muy bien Tania y es importante recalcarlo cuando dice la población vulnerable. Exactamente es lo que representan los trabajadores de la informalidad, más allá de verlos como personas que trabajan irregularmente, son población vulnerable. Comentaba la Organización Internacional del Trabajo que hizo un estudio sobre esto, que los ingresos reales de las familias pues, que dependen del comercio informal en países con ingresos medios y bajos iba a caer aproximadamente un 52%. Por el descenso de la demanda y pues por todo lo del coronavirus iba a caer a la mitad sus ingresos reales. Esto aunado al hecho de que ya de por sí, o sea, esta gente nada más trabaja para comer, porque es la realidad, no tienen pues unas buenas finanzas, por así decirlo, no tienen un colchón financiero con el que puedan respaldar su negocio. Aunado a este hecho que caigan 50% de tus ingresos, pues o sea, en el comercio informal es ya de por sí población vulnerable, más el hecho del COVID, de la crisis sanitaria y reduce sus ingresos, pues quedan aún más expuestos. Entonces sí es importante recalcar esta parte porque el gobierno tiene que tomar medidas pues para que haya un rescate a este tipo de población. Bueno, yo estoy de acuerdo con Tania y de hecho entran en un dilema y pues la opción es morirse de hambre o morirse de coronavirus. Y de acuerdo a los datos que dice Adri, pues 6 de cada 10 trabajadores ni siquiera tienen un contrato, no tienen prestaciones, no tienen vacaciones, aguinaldo, seguro social. Entonces, yo creo que es algo muy grave que está enfrentando el mercado laboral y pues no les queda de otra. Sí, Monse, yo creo que, como te digo, es como que no les quedó de otra de pasarse de informales a formales. Los datos que nos dijo Adri, ahorita los que nos dices tú, entonces vemos como si la gente buscó una manera de obtener ingresos pasándose a la informalidad. Entonces, no nos estamos recuperando, creo que estamos como que en un punto muy crítico todavía, porque si bien te digo, ya están saliendo a vender y todo lo demás, creo que, pues, no sé, también tendrían que tener un poquito más de conciencia, porque no estamos como que todavía no sé si en una situación donde ya podamos salir bien a la calle y consumir cosas en la calle, entonces creo que es un dilema también.
Chicos, ustedes como estudiantes de economía, ¿qué podrían ustedes proponer al gobierno para que pudiera dar apoyo a las personas que actualmente se encuentran en el comercio informal, que pudiera ayudar a formalizar sus negocios, pero también poder hacer frente a esta crisis sanitaria? Bueno, yo creo que eso es lo primero, hacer frente a la crisis sanitaria porque es lo que importa ahorita. Y pues para eso se necesita el apoyo primero monetario que respalde los ingresos reales caídos de las familias que dependen del comercio informal. Sin embargo, hay un problema, que es que estas personas del comercio informal están invisibilizadas, como son irregulares, o sea que no siguen un proceso fiscal, no tienen permisos. Muchas veces el gobierno, por así decirlo, no se da cuenta de que existen. Entonces, estos apoyos monetarios, por ejemplo, que Andrés Manuel dijo que iba a llegar este apoyo monetario a tanto a comercio formal como informal, a todos les iba a llegar. Sin embargo, los del comercio informal tienen el problema de que están invisibilizados. El organizador o el coordinador, más bien el jefe coordinador de las micro, pequeñas y medianas empresas, dice, sí, está bien pues que nos quieran dar apoyo, sin embargo, el gobierno no conoce a todos y hay muchas personas a las que no le llega. Esto en una primera instancia. Después, para combatir pues de manera directa, para formalizar, por así decir, el comercio informal, creo que se tienen que guiar por estrategias de inclusión financiera, porque como les decía, los comercios informales no tienen un colchón financiero que los respalde. Entonces, la inclusión financiera, así como el seguimiento de los procesos de fiscalización del comercio informal, pueden ayudar pues a formalizar tanto a las personas que trabajan aquí, y esto pues beneficiaría de manera directa a ellos porque disminuiría de cierta manera los niveles de precarización laboral. Sí, yo creo que eso último que menciona Pedro es una de las cosas más importantes, la inclusión financiera. Creo que es muy importante. No estoy de todo de acuerdo con los programas de ayuda, o sea, a la gente vulnerable ahorita, supongamos, pero creo que el gobierno facilite las cosas para que la gente se vuelva formal en el sentido de trámites, de pago de impuestos, o sea, creo que tendría que ser algo un poquito más justo para que estas personas tengan un poquito más de facilidad al pasarse de la informalidad a la formalidad. Para mí eso sería la solución, o sea, como que agilizar un poquito más todos los trámites y aclarar un poquito más, porque la gente también no se pasa a la formalidad porque no sabe bien cuáles son los trámites, qué se requiere, cuáles van a ser sus obligaciones ahora que van a ser formales. Entonces creo que es un poquito más de información. Sí, bueno, en eso también tiene mucho que ver porque poner una empresa aquí en México tarda entre 31 días a más poder tener un negocio formal como tal aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, yo no soy tan partidaria de los apoyos económicos, dado que el consumo para mí es una variable muy, bueno, no, más bien es variable estable a comparación de la inversión, es una variable muy volátil. Entonces, si le das dinero a las personas, no creo que influya mucho en el consumo. Tal vez los apoyos exactamente como para empresas, pero nos volvemos a enfrentar al mismo problema de que las personas tienen desconfianza de los apoyos fiscales y financieros, y lo mismo va de los bancos. No es tan fácil que un banco le otorgue un préstamo a una pequeña empresa porque en cierto momento va a desconfiar si es capaz de esa pequeña empresa sustentar sus gastos y todo lo que influye. Entonces yo, desde mi perspectiva, creo que el gobierno lo que tiene que hacer es gastar, en el sentido de que gastar en infraestructura, en obras públicas, claro, tomando en cuenta la emergencia sanitaria en el sentido, o podríamos decirlo así, que, no sé, crear obras públicas para fomentar la creación de empleos y así poder volver a reactivar la producción de las empresas. Bueno, yo concuerdo con Adri porque a pesar de que el gobierno dijo que iba a dar apoyo para comprar abarrotes y apoyo de casi hasta 25,000 pesos para los que no se habían podido poner en los tianguis, etcétera, yo creo que no es tan fácil o como lo plantean, decían que tenían una base de datos y que por alcaldía
pues iban a organizar para que cada persona tuviera su apoyo, pero realmente no creo que sea tan fácil y pues sí, es mejor buscar empleos o dedicarse a crear obras públicas. De hecho, se cree que si se dedican bueno, si se crean obras, habrá mayor empleo y eso es lo que podría rescatar a la economía mexicana. Así es, chicos. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan. También creo que los apoyos eh, tendrían que ser más bien, creo, apoyar al comercio informal, a su regularización, porque creo que los apoyos económicos que han funcionado en otros países, no estoy tan seguro si realmente ayudaría a formalizar a estos negocios, a estos comercios, porque, bueno, sabemos que en países europeos el gobierno da ayudas de desempleo, pero en ese contexto muchas personas pues sí salen a buscar empleo. Sin embargo, en el contexto mexicano, de la sociedad mexicana, es bien sabido que esos recursos no necesariamente se gastan en la búsqueda de empleo, ¿no? Muchas veces los apoyos, aunque van dirigidos con esa finalidad, pues son usados para otras cosas, ¿no? Entonces habría que implementar una herramienta que realmente nos permita evaluar que el dinero que se está otorgando al comercio informal sea una inversión que sí pueda ser retribuida en formalización de estos comercios. Pero bueno, definitivamente sí recae una responsabilidad importante en el gobierno en cuanto a esta normalización. Sí, es que sí, como bien dices, en países europeos, pues los incentivos monetarios son, sí, estimulan a la búsqueda de empleo o lo que tú quieras. En Latinoamérica y en los países de bajos ingresos, los apoyos monetarios simplemente son paliativos a la pobreza. O sea, si te van a dar apoyos, le van a dar apoyos a la gente pobre para producir, obviamente no lo van a usar para producir, lo van a usar para comer es un paliativo a la pobreza. Pero dentro de todos estos apoyos, es como que justo en este contexto de COVID-19 y de que hay gente vulnerable, de que hay una crisis humanitaria, pues creo yo que sí serían necesarios los apoyos monetarios a la gente que queda vulnerable y expuesta. Y se hizo en México y se hizo en prácticamente casi todos los países del mundo, Corea, Estados Unidos, que estaban entregando apoyos a la población que quedaba expuesta por esto mismo, ¿no? En ese sentido, igual Pedro tiene la razón. Decía Friedman, el empleo siempre va a regresar a su punto estable, ¿no? Entonces los trabajadores toman sus decisiones en relación al nivel de salario que ellos perciben. Por lo tanto, igual regreso al punto de que para las personas el consumo es una variable estable a través del tiempo. Y también creo que es importante recordar que nunca va a existir un pleno empleo en una economía porque pues también existe el empleo, desempleo voluntario, ¿no? Las personas van a poder, o bueno, eligen si quieren trabajar o no, o por X condición no van a poder trabajar. Entonces yo creo que también eso es un punto importante en este tema. Sí, creo que es muy importante rescatar esa parte del empleo involuntario, entonces creo que es algo raro porque hay partes de la cultura mexicana donde, no sé, se escucha mal y habla mal de los mexicanos y a lo mejor es una característica mala, pero dicen que hay mexicanos que los mexicanos son muy flojos, entonces no sé si tenga algo que ver, entonces es algo complicado, un tema complicado. Bueno, un tema que quería sacar que me pareció interesante que vi por ahí de acerca del comercio informal es un estudio que hizo el TEC de Monterrey, del campus del Estado de México. En este estudio se demostró, o sea, normalmente se tiene como que este tabú de que en el comercio informal solo están las personas que no estudiaron o que, bueno, que no tuvieron acceso a la educación, ¿verdad? Pero este estudio de TEC de Monterrey demostró que gran porcentaje de las personas que están involucradas con el comercio informal en la Ciudad de México tienen nivel de licenciatura e incluso tienen maestría algunos. Y esto te habla pues de lo mal que está
el mercado laboral en México que orilla a las personas al comercio informal. No he ido a hablar de este estudio, pero se me hizo súper interesante y creo que tienes mucha razón. Que era lo que mencionaba hace rato Adriana, que también estarían, o no, creo que fue Monse y Adriana las dos que mencionaron que es parte del gobierno de que puede crear empleos para que la gente no busque esa opción de volverse informal, de poner un negocio, porque los empleos son mal pagados. Ahorita con lo que mencionas, creo que es lo que concuerda y tiene mucho sentido. Y también mencionar un poco que, bueno, el problema del comercio informal no es un problema que sea de este sexenio ni del sexenio pasado, sino es un problema que se viene arrastrando desde hace muchos años y que, bueno, como ya decíamos, es consecuencia de la falta de empleo y creo que no será muy fácil poder normalizar y regularizar esta situación. Sin embargo, creo que en este momento también el contexto del COVID, pues sí ha tenido repercusiones importantes en el comercio informal. La otra vez ya nos platicaba en el anterior podcast, Tania, que nos decía que el comercio informal ya está prácticamente, pues funcionando de manera normal. Ha tenido a bien pues volver a sus actividades y a final de cuentas todos lo sabemos y normalmente o mayormente los comercios informales que tienen como función el alimento, bueno, pues ya están prácticamente instalados nuevamente pues de acuerdo a estas condiciones. Entonces, Tania, no sé si quieras comentar algo respecto a esta recuperación que ha tenido ya en estos momentos el comercio informal. Sí, claro, Ángel, como lo comentaba la vez pasada, poco a poco se va normalizando, pero creo que también es un riesgo, como también lo decía Pepe José, el podcast pasado, que no estamos como que en condiciones como para que todos salgan y coman en la calle o tengan así, para que ya estén poniéndose, pero poco a poco se van recuperando, como lo mencionaba hace un momento, vemos a los puestos ya en la calle con plásticos alrededor de sus puestos como medida de precaución, pero creo que para evitar un rebote en el contagio que todavía no está controlado, sí deberían de tomar como que un poquito de medidas. Pero de igual manera había puestos que se estaban ya repartiendo, llevando a domicilio, pero creo que también es otro riesgo, entonces creo que poco a poco se va recuperando, sí, pero deberían de tomar medidas un poquito más estrictas para que no haya contagios. Bueno, de hecho, el INEGI lo menciona, que hubo un aumento en el empleo, pero este aumento solo es en el mercado informal y pues realmente la gente cree que estamos en semáforo verde y sale como si nada. eh, pues ya están los mercados abiertos, algunos van con cubrebocas, otros no, entonces yo creo que es algo complicado. Bueno, chicos, pues un tema complicado, bastante complejo de la economía actual. Ya para finalizar, me gustaría escuchar sus comentarios finales. No sé si quieras tú comenzar, Monse, y pues para ir tomando ya las conclusiones. Bueno, que sin duda el mercado informal es algo pues difícil y que el gobierno debe de ver la forma de apoyarlos y tal vez no es tan fácil, pero pues la gente tiene que salir, comer, sobrevivir y pues tener recursos para adaptarse a su medio de vida. Entonces, yo creo que es una situación compleja y que seguiremos viviendo en los próximos días. Ok, muchas gracias, Monse. Pedro, por favor, ¿me podrías dar tus comentarios finales? Sí, igual como dice Monse, el comercio informal es muy importante para nuestro país, incluso representa parte de la cultura, del folclore que se vive cuando vas a Ciudad de México o algún otro pueblo que hay vendedores ambulantes y hay mucha gente trabajando en eso y son personas que quedan expuestas, entonces creo que sí el gobierno debe de enfatizar en dar prioridad a este tipo de población vulnerable para que pues no les vaya tan mal. Así es, Pedro. Adriana, por favor, ¿me puedes comentar? Claro que sí, yo creo que Pedro dio en un
punto muy clave y es verdad, creo que el comercio informal, a donde quiera que volteemos a ver, lo podemos encontrar en cualquier sector de la economía, ya sea en la agricultura, y creo que esto es igual parte de la historia de México, ¿no? La mayoría de los agricultores que podemos tener en nuestro país son productores autónomos que en un principio cultivan para su propio autoconsumo y su excedente obviamente lo venden a los mercados. También en la parte de la transformación, en el sentido que igual los vendedores de muebles de madera, los que hacen conservas, en el turismo, creo que también es una parte fundamental en el comercio informal, desde los que venden artesanías, los guías de turista. Yo creo que el comercio informal en México está en todos lados. Entonces yo creo que sí, el gobierno debería de tomar medidas precisamente, no para erradicarlo, pero sí disminuir en cierta medida el aumento de este comercio informal, del empleo informal, porque a largo plazo yo creo que sí se vuelve un problema para la población en el sentido de que, vuelvo a retomar, hay carencias de servicio de salud, no hay ahorro para un retiro, igual hay no hay un préstamo para una vivienda. Yo creo que eso es un problema y tenemos que buscar, o el gobierno tiene que buscar la manera de poder disminuir esos niveles y mejorar como los niveles de seguridad, disminuir la desigualdad, la discriminación, la exclusión y más que nada disminuir la vulnerabilidad en el mercado de trabajo. Entonces yo creo que es un tema muy delicado y que va a tardar mucho en que México pueda tener pues poder bajar estos niveles o encaminarnos hacia un mercado más formal. Muchas gracias, Adri. Tania, por último, para cerrar, por favor, apóyame con tus comentarios. Y yo creo que todos lo acertaron muy bien mis compañeros. En México, por desgracia, ser formal es algo muy difícil. Le falta mucho a México para poder dar ese paso que dice Adri hacia la formalidad, porque México no tiene ni las condiciones para poder ofrecer ese mercado formal. Entonces creo que va a tardar mucho en recuperarse, si bien, como ya lo mencionamos, sí ya vemos puestos en la calle y todo lo demás. Creo que todavía le falta mucho y la crisis va a continuar porque no vemos para cuándo vamos a poder tener esa normalidad. Porque ahorita ya tenemos una nueva normalidad donde poco a poco van saliendo a recuperarse estas personas, pero creo que es muy importante lo que dice Adri, que el gobierno debería de darnos y apoyar para que pues estas cifras disminuyan, pero yo lo veo muy lejano, la verdad, no creo que esto vaya a pasar porque estamos en una crisis no solamente en México, sino mundial, podemos verlo. Entonces, creo que es un problema que va a continuar por desgracia. Así es, Tania, muchas gracias. Bueno, pues sin lugar a dudas, un tema muy controversial y que sería muy bueno que lo sometan a discusión nuestros compañeros estudiantes de las carreras de las ciencias sociales, que puedan, que este tema pueda ser el inicio de una conversación sobre este tema. Y pues ahí están los comentarios de mis compañeros. Quiero agradecerles a Tania Hernández, Montserrat Camacho, Adriana Ángeles y a Pedro Mora por sus valiosos comentarios y pues también agradecerles a quienes nos escuchan e invitarlos a que comenten este video, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que lo compartan si es que les gusta también y pues a seguirnos en nuestras redes sociales donde todos los días estamos compartiendo contenido de relevancia económica en nuestras redes y ojalá sea de su agrado. Los esperamos en la siguiente emisión de nuestro podcast en Economía.